Ok, buenos días compañeros, vamos a iniciar nuestra clase. En la última clase estábamos hablando de lo que son las sociedades de responsabilidad limitada, estábamos hablando también de lo que es la sociedad de comandita por acciones. Por lo que hace la sociedad de comandita por acciones, decíamos nosotros que esta sociedad es muy parecida a la sociedad anónima. ¿Cuál es la característica? Bueno, que el capital social va a estar distribuido por acciones, va a estar conformado por acciones, ¿no? Y veíamos que igual que la sociedad anónima, tenemos que la sociedad en comandita por acciones, vamos a tener que la forma en la que ella se va a poder crear, pues es a través puede ser a través de suscripción pública o de igual forma esta sociedad se podría crear también a través de forma simultánea. Decíamos que la forma simultánea es cuando todos decidimos formar una sociedad, y como todos decidimos formar una sociedad, pues todos vamos a acudir con el notario y le vamos a hacer saber esta determinación, ¿no? Entonces ya el notario, ¿qué es lo que le corresponde hacer? Pues el notario lo que va a hacer es que nos va a hacer lo que es el contrato de sociedad, ¿no? Porque recordemos, toda sociedad debe de estar contenida este contrato en un instrumento notarial. Posteriormente, este contrato, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, se va a establecer. Este contrato se va a tener que inscribir en el registro público de la propiedad, se va a tener que inscribir ahí para que posteriormente, para que se le dé publicidad, ¿no? Decíamos, eso estaríamos hablando de lo que es la forma de la constitución de la sociedad de forma simultánea, ¿no? ¿Ok? Bueno, también hablábamos nosotros por lo que hace a esta sociedad, a este tipo de sociedad, mencionábamos nosotros que igual por lo que hace a los elementos que la van a integrar, los elementos de administración, los órganos de administración, pues íbamos a tener tres, ¿no? Lo que era la junta de los socios, la junta de accionistas, íbamos también a tener lo que es el consejo de administradores o bien también gerentes, ¿no? Gerentes, y también íbamos a tener lo que es el consejo de vigilancia. La función del consejo de vigilancia, ¿cuál es? Pues al consejo de vigilancia lo que le corresponde es checar que realmente la sociedad esté cumpliendo con su obligación, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, decíamos que en esta sociedad de comandita por acciones, de igual forma, igual que la comandita, vamos a encontrar dos tipos de socios. ¿Cuáles son estos dos tipos de socios? Bueno, estos dos tipos de socios van a ser los socios comanditados y los socios comanditarios, ¿sí? ¿Ok? Bueno, acá lo tenemos. Recordemos. Socio comanditado, ¿cuál es? Pues bueno, estos socios son los que van a llevar la administración de la sociedad. A ellos les corresponde llevar la administración de la sociedad. Por lo que hace a los socios comanditados, vamos a ver que ellos son los únicos que pueden llevar la administración. Y ellos también, como son los que llevan la administración, pues vamos a tener que su obligación viene a ser más amplia, ¿no? Van a tener su responsabilidad es solidaria, su responsabilidad es ilimitada, bueno, entonces ellos están más comprometidos con la sociedad. Y por lo que hace al socio comanditario, a él lo único que le va a corresponder es realizar su aportación. Esa es su única responsabilidad. Tiene que realizar la aportación y ya con eso el socio está cumpliendo, ¿no? Bueno, entonces acá vemos igual, hay dos tipos de socios, ¿sí? Veíamos también por lo que hace a la forma, al nombre de la sociedad. Decíamos que acá en el nombre de la sociedad tenemos que va a existir con una razón social. Esta razón social se va a formar con el nombre de uno de varios de los socios, siempre y cuando el nombre de los socios sean de los comanditados, porque recordemos, ellos son los que llevan la administración de la empresa y son los que tienen la mayor responsabilidad en la sociedad de comandita por acciones, ¿no? Y bueno, una vez que se le pone la razón social, al finalizar se le va a poner las siglas S.M. en
C punto por A, sociedad en comandita por acciones, ¿no? Tenemos en la pantalla lo que es su nombre, ¿no? Nos dice McKinsey, México y compañía, sociedad en comandita por acciones. ¿Por qué lleva los de compañía? Porque no alcanzó acá en el nombre de la sociedad poner todos los nombres de los socios, o decidieron los socios no poner todos sus nombres, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿qué pasa? Pues vamos a tener entonces que al no estar todos los nombres, por eso le tenemos que poner que es y compañía, ¿no? Ya con compañía agrega a todos los socios, ¿ok? Bueno, ok, bueno, continuamos. Igual, cuando comentábamos nosotros por lo que hace a la forma como se van a estar regulando, pues decíamos, ¿no? Va a haber una asamblea de accionistas. Si ustedes se dan cuenta, en todas las sociedades van a llevar estos órganos, ¿no? La asamblea de accionistas, porque de una u otra forma estamos hablando nosotros que somos socios, ¿no? Las decisiones se van a tomar entre todos los socios, ¿no? Y bueno, como se van a tomar entre todos los socios, nosotros como socios pues tenemos la obligación de acatarnos a las decisiones que se tomen en conjunto, ¿ok? Bueno. Ok. Bueno, una característica de esta sociedad en comandita por acciones va a ser que la ley que la va a regular, bueno, es la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Pero también acá va a tener mucha importancia el apartado que hace referencia a lo que son, a lo que son, a lo que son la sociedad anónima, ¿no? Eso también es muy importante. Decíamos nosotros que por lo que hace a la ley que va a regular esta comandita por acciones, pues tenemos que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. También mencionábamos ayer que una característica de esta sociedad es que van a haber dos tipos de socios, que son los comanditados y los comanditarios, ¿no? El proceso de constitución, ya veíamos, es simultánea o también puede ser pública, ¿no? Decíamos simultánea, todos acudimos ante el notario, y pública es en donde se hace la invitación, ¿no? El nombre, decíamos que el nombre va a ser puede ser razón social o denominación. El socio que preste su nombre para la razón social, entonces vamos a tener que va a ser considerado como socio comanditado, ¿sí? Capital social, tenemos que acá no hay un capital social. Número de socios en esta sociedad de comandita por acciones, pues tenemos que el número de socios mínimo es 2, máximo no hay un máximo, ¿ok? ¿Cuál va a ser el documento que nos va a acreditar a nosotros como socios? Pues el documento que nos acredita va a ser la acción, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad de los socios? Pues decíamos nosotros, por lo que hace a los socios comanditados, su responsabilidad va a ser solidaria, subsidiaria e ilimitadamente, ¿no? Recordemos que de esta forma ellos son los que tienen la mayor responsabilidad, por eso es que ellos son los que llevan la administración, y también su nombre puede figurar en el nombre de la sociedad, ¿ok? Y el socio comanditario, ¿cuál va a ser su responsabilidad? Pues su única responsabilidad es dar la aportación a la cual se haya comprometido, ¿no? Si él había comentado que iba a tomar 3 acciones de X valor, bueno, pues su obligación va a ser esa, pagar estas acciones, ¿ok? Bueno. Asamblea de accionistas, ya dijimos, igual que en todas las sociedades, vamos a tener que es el órgano supremo. Las decisiones que se van a tomar en la asamblea de accionistas se van a ajustar a las reglas a las que se sujeta la sociedad anónima. Igual acá, si se van a sujetar a esas reglas, pues también podríamos decir que van a haber 2 tipos de asambleas, ¿no? Las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias, ¿sí? Consejo de administrador o administrador único.
Acá tenemos que los socios pueden libremente designar y remover a los administradores y estos pueden ser socios comanditados o bien personas ajenas a la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, tiene mucha relación la forma de organización con la forma de organización de la sociedad anónima. ¿Ok? El Consejo de Vigilancia o Comisario. Acá vamos a tener que el órgano de vigilancia es el comisario o el Consejo de Vigilancia. Él va a ser el encargado de la supervisión de la administración social. Tenemos nosotros que el órgano de vigilancia de igual forma puede estar integrado por una o varias personas que van a tener las mismas características y este cargo va a ser un cargo revocable, es un cargo temporal, ¿sí? Es un cargo temporal por lo que hace a este tipo de cargo, ¿no? ¿Ok? Bueno, después de esto vamos a tener nosotros, vamos a hablar ahora de lo que son, bueno, ya con eso estaríamos hablando a grandes rasgos de lo que es la sociedad de comandita por acciones. Si vemos, tiene mucha similitud por lo que hace a la sociedad anónima, ¿no? ¿Ok? Bueno. Continuando con lo que son nuestros tipos de sociedades, vamos a hablar ahora nosotros, vamos a hablar ahora de lo que es la sociedad de capital variable. ¿Ok? Capital variable. Vamos a ver en qué consiste este tipo de sociedad. Tenemos nosotros en primer lugar de que todas las sociedades mercantiles van a tener su capital social. ¿Qué es el capital social? Pues es el conjunto de las aportaciones que realizan cada uno de los socios. Estas aportaciones que la sociedad necesita para poder llevar a cabo su objetivo, para poder llevar a cabo su finalidad. Tenemos nosotros que en algunos casos las sociedades van a adoptar la modalidad de capital variable. ¿Qué quiere decir esto? Que el capital social se va a dividir en una parte en un capital mínimo fijo, y otra parte va a estar conformada por el capital variable, por una parte variable del capital. ¿Cómo va a estar esto, compañeros? Bueno, el capital mínimo fijo, ese, como su nombre lo dice, pues no se va a poder retirar, no hay derecho a retiro de esa cantidad, pero acá vamos a tener que ese capital es una cantidad mínima, ¿sí? Y por lo que hace al capital variable, que es la parte que se va a estar moviendo del capital, acá tenemos que no tiene un límite máximo. Tenemos nosotros que cualquiera de las sociedades mercantiles que están enumeradas en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles puede adoptar esta modalidad, es decir, que tenga un capital variable, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues como el nombre lo dice, este capital puede aumentar, puede disminuir y no pasa nada, ¿sí? Claro que siempre vamos a mantener un capital fijo, pero este capital fijo pues es el mínimo, ¿ok? Ok, bueno, entonces tenemos, si esta sociedad es la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa, sociedad por acciones simplificadas, ellos deciden formar parte, que su capital sea capital variable. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a tener nosotros entonces que estas sociedades se van a regir en lo fundamental por las reglas que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que hace a cada tipo de sociedad, ¿sí? Recordemos, ¿no? Cada sociedad tiene sus características, con sus características propias, ¿no? Lo que lo hace diferente de otro tipo de sociedad. Perdón. Tenemos entonces que
estas sociedades, si bueno, deciden formar su capital a través del capital variable, vamos a tener que, en primer lugar, estas se van a tener que regir por lo que está establecido en cada tipo de sociedad, ¿no? Si vamos a conformar una sociedad en nombre colectivo, bueno, pues hay que regularla de acuerdo a lo como marca la ley respecto a esta sociedad, ¿no? Hay que cumplir con los requisitos que nos menciona la ley. Sí, eso sería por lo que hace al funcionamiento, ¿ok? Pero por lo que hace a la responsabilidad de los administradores y a los balances, vamos a tener que aquí entonces se va a tener que aplicar las disposiciones relativas a la sociedad anónima. ¿Ok? Tenemos que acá, por lo que hace al artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vamos a tener nosotros que se establece la Ley General de Sociedades Mercantiles que el capital social puede aumentar por la admisión de nuevos socios que hagan sus correspondientes aportaciones legales, o bien porque los socios primitivos hagan nuevas aportaciones. En esa situación entonces tenemos que el capital puede aumentar, ¿no? Y también tenemos que el capital va a poder disminuir. ¿Cuándo va a disminuir el capital de una sociedad? Bueno, pues va a disminuir cuando se haga el reembolso de las aportaciones a los socios, o porque se les libere de exhibiciones que ellos se hayan comprometido pero que no hayan realizado, ¿no? Es decir, si nosotros habíamos establecido que ahorita cada socio iba a hacer una aportación de 10,000 pesos, pero posteriormente los socios iban a hacer una aportación, a los 6 meses de haber ya constituido nuestra sociedad, los socios iban a realizar otra aportación de 15,000 pesos, bueno, pues esos 15,000 pesos ya los habíamos tomado en cuenta en lo que es el capital social, ¿no? El capital social con el cual iba a contar nuestra sociedad. Pero podría darse el caso de que esa cantidad, los 15,000 pesos que iban a aportar los socios a los 6 meses, ya no las aporten. Entonces acá en esta situación lo que va a ocurrir es que nuestro capital social va a disminuir, porque ya no se va a realizar esa aportación, ¿no? Bueno, pero acá puede aumentar y puede disminuir porque estamos hablando de una sociedad de capital variable, ¿ok? Bueno, acá tenemos también entonces, acá ya, bueno, ya estamos comentando en qué situación puede aumentar el capital social y en qué situación puede disminuir el capital social, ¿ok? Bueno, tenemos en la pantalla el artículo 11 de la Ley General de Sociedades cooperativas, ¿no? Acá nos establece en este artículo lo siguiente. Nos dice, en la constitución de las sociedades cooperativas se observará lo siguiente. Se reconoce un voto por socio independientemente de sus aportaciones. Serán de capital variable. Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios e igualdad de condiciones para las mujeres. Tendrán duración indefinida, se integrarán con un mínimo de 5 socios, con excepción de aquellas a las que se refiere el artículo 33 bis de esta ley. Acá tenemos nosotros, por lo que hace a esta sociedad cooperativa, tenemos que, bueno, el artículo 11 en primer lugar nos menciona en la fracción segunda que el capital social de esta sociedad pues va a ser de capital variable, ¿no? Este capital que va a poder aumentar y disminuir, ¿no? Entonces recordemos, cuando hablamos de una sociedad de capital variable tenemos que, bueno, debe de haber un capital fijo, pero este capital fijo es el mínimo, y el resto va a ser de capital variable. Este capital variable pues nos da la ventaja de que el dinero que conforma nuestra sociedad pues pueda aumentar o pueda disminuir, ¿sí? Sin que se tenga que hacer ningún otro requisito, ¿no? O tener que cubrir algún otro requisito, ¿ok? Tenemos acá, ¿qué es el capital variable? Nos dice, consiste en la posibilidad estatuaria de aumentarlo en forma simplificada y o reducirlo por retiro parcial o total de las aportaciones. Claro, cuando un socio sale de nuestra sociedad, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues checar, regresar el dinero que había aportado, ¿no? Claro, checando cómo está nuestra sociedad, ¿no? Le vamos a regresar el dinero, al regresárselo pues va a haber una disminución en nuestro capital,
¿sí? Por eso es que la mayoría de las sociedades adoptan este tipo de capital, ¿no? Capital variable. Son muy pocas las que tienen o las que se manejan con un capital fijo, ¿ok? Acá tenemos en la pantalla lo que son dos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas. En estos artículos nos hacen referencia a lo que es el capital variable. Primero nos dice, en el artículo 213 nos establece, en las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por este capítulo. Ahí nos está hablando ya del capital variable, ¿no? Cómo puede aumentar, cómo puede disminuir. En el artículo 9 nos habla de que toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital, pero para esto pues tienen que cumplir con los requisitos que exige la ley. ¿Ok? Y miren, nos dice en el segundo párrafo, la reducción del capital social efectuada mediante reembolsos a los socios o liberación concedida a estos de exhibiciones no realizadas se publicará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Los acreedores de la sociedad, separada o conjuntamente, podrán oponerse tanto a la autoridad judicial a dicha reducción, desde el día en que se haya tomado la decisión por la sociedad hasta 5 días después de la última publicación. La oposición se tramitará en vía sumaria, suspendiéndose la reducción entre tanto la sociedad no pague los créditos de los opositores o no los garantice a satisfacción del juez que conozca del asunto, o hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. Bueno, en estos dos artículos, ¿de qué nos están hablando? Pues nos está hablando de cómo puede aumentar o cómo puede disminuir la sociedad lo que es su capital, ¿sí? Y esta forma es cómo vamos a poder nosotros participar de este aumento o esta disminución de capital, ¿sí? ¿Ok? Bueno, pues tenemos acá nosotros que, bueno, de acuerdo a lo Abogada, buenos días. ¿Qué artículo, de qué ley es? Perdón, es que no escuché bien. de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Gracias. Sí, compañera. Entonces acá, regresando al mismo punto, estamos diciendo entonces que por lo que hace al artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues realmente nos está hablando de la modificación del capital social, ¿no? ¿Cómo se va a poder modificar? Decíamos, ¿no? La mayoría de las sociedades pues maneja este tipo de capital. Un capital variable porque nos da es la posibilidad de poder aumentar, de poder disminuir sin que haya alguna afectación. Si nosotros estuviéramos hablando que nuestra sociedad es de capital fijo, este capital no va a poder aumentar, ni tampoco va a poder disminuir. Para ello, pues bueno, tendríamos que hacer varios trámites, ¿no? Tendríamos que hacer modificaciones a nuestro contrato de sociedad, a los estatutos, ¿no? Tendríamos que modificarlo para que nos permita aumentar y disminuir nuestro capital. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por lo regular, pues establecemos que nuestra sociedad sea de capital variable para que posteriormente no tengamos que realizar mayores trámites, ¿ok? Ok, bueno, decíamos acá en el artículo 213, ¿de qué nos habla? Bueno, nos habla también de lo que es la disminución del capital social, y acá nos menciona que puede ocurrir por el retiro parcial o total de las aportaciones. Acá vamos a tener nosotros que la regla del capital variable pues va a consistir en que los incrementos o decrementos que ocurran deben seguirse el procedimiento previsto en el artículo 9. ¿Qué establece? Bueno, primero nos establece los siguientes requisitos. Para que pueda aumentar, para que pueda disminuir, primero se tiene que adoptar por mayoría calificada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llevemos a cabo nuestra Asamblea General Extraordinaria, pues ahí se va a tener que determinar si se va a aumentar o se va a disminuir, ¿no? Posteriormente se tiene que protocolizar ante notario público y se tiene que inscribir en el Registro Público del Comercio. También se tiene que publicar 3 veces en el Diario Oficial del Domicilio Social con intervalos de 10 días entre cada publicación.
una vez que transcurra el plazo para que los acreedores puedan ejercitar su derecho de oposición. Eso es lo que nos está diciendo nuestro artículo 9, ¿ok? Ok, y acá también es importante checar lo que nos dice el artículo 216. En este artículo 216 nos señala que las sociedades que adopten la modalidad de capital variable, ellos pueden aumentar o disminuir su capital sin más formalidades que las establecidas en el capítulo que contempla nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Vamos a tener que entonces, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece cuáles van a ser las reglas para poder modificar el capital social cuando este capital está conformado como variable, ¿sí? ¿Ok? De esta forma vamos a tener pues que lo simplifica, ¿no? El cómo podemos aumentar o podemos disminuir, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Nos dicen las sociedades por acciones del contrato social o la Asamblea General Extraordinaria fijarán los aumentos de capital y la forma y términos en que deban hacerse las correspondientes emisiones de las acciones. Las secciones emitidas y no suscritas a los certificados provisionales, en su caso, se conservarán en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. Acá nos están hablando de lo que son las sociedades, nos están hablando de las sociedades por acciones. ¿Cuáles son esas sociedades? Pues estamos hablando de la sociedad anónima y de la sociedad de comandita por acciones, ¿no? Recordemos, ella su capital social está conformado por acciones, ¿no? Y tenemos que estas van a poder aumentar o disminuir. ¿En dónde se van a tomar estas determinaciones? Pues en las asambleas extraordinarias, ¿ok? Bueno, también acá tendríamos que checar lo que se haya establecido en el contrato de sociedad. En la práctica vamos a encontrar nosotros que en el contrato social, en el contrato de la sociedad, se establece que las modificaciones de la parte variable del capital social, estas modificaciones se van a decidir en la asamblea ordinaria. Y acá también se establece en el propio contrato social que no va a haber necesidad de protocolizarla o de igual forma de inscribirlas en el registro público de comercio, ¿sí? Entonces regresamos al mismo punto que hemos estado comentando durante lo largo del curso, ¿no? Que todas las cuestiones que todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra sociedad, en donde se van a establecer, pues en el contrato de sociedad. Si ya tenemos nuestro contrato de sociedad, bueno, tenemos que seguir lo que establecimos en nuestro contrato. Si en nuestro contrato establecimos que la forma en la que vamos a aumentar y disminuir nuestro capital social va a ser nada más según a lo que hayamos determinado en una asamblea general, bueno, pues así lo vamos a seguir. Si no es así, bueno, entonces deberíamos de cumplir con lo que está señalado en la ley, ¿no? Recordemos, lo que regula o el documento más importante para que pueda funcionar una sociedad, ¿cuál es? Pues es el contrato de sociedad, ¿no? Los estatutos, donde está establecido cómo va a funcionar, cómo va a ir modificándose nuestra sociedad. Todo ello, bueno, debe de estar, las cuestiones más importantes están establecidas en nuestro contrato de sociedad y es lo que nos ayuda para que nosotros podamos funcionar como sociedad, ¿ok? Tenemos entonces que en el contrato de sociedad se puede adoptar o se puede establecer que por lo que hace a la modificación de nuestro capital social, pues se puede adoptar la decisión por la simple mayoría en Asamblea General Ordinaria. Se puede también señalar en nuestro contrato de sociedad que no se requiere protocolizarlo ante notario público, ni que tampoco se inscriba en el registro público del comercio. También se puede señalar que se va a inscribir en el libro de registro de la sociedad relativo a las variaciones del capital.
También se puede mencionar que no se requiere publicarse en el diario oficial y también que no existirá la posibilidad de que los acreedores de la sociedad puedan ejercitar derecho de oposición alguno, ¿no? Todo ello que está establecido en el artículo 9. Nos podríamos brincar lo que está establecido en el artículo 9, ¿no? ¿Ok? Bueno. Si nosotros lo establecemos así en nuestro contrato de sociedad, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cumplir con lo que está señalado en este contrato de sociedad, ¿ok? Bueno, si no lo establecemos, bueno, entonces tenemos que regularnos a lo que está establecido en el artículo 9. ¿Ok? Bueno, acá tenemos que la ley impone como obligación hacer publicidad de la condición del capital social y establece que en las sociedades de capital variable a la razón o denominación social se les debe de agregar las palabras de capital variable o bien su abreviatura C.B, ¿no? Bueno, ya sí hemos estado viendo, ¿no? En los ejemplos que hemos checado viene el nombre de la sociedad, por ejemplo, sociedad anónima, y luego de que viene que es una sociedad anónima, vienen las iniciales C.B, ¿no? Que con ello nosotros entendemos que es de capital variable, ¿no? Esas son las siglas para que se pueda identificar qué tipo de sociedad es y qué tipo de capital tiene, ¿ok? Hace un rato mencionábamos que por lo que hace a estas sociedades de capital variable, decíamos que en las sociedades van a estar conformadas por un capital mínimo. Este capital mínimo pues es un capital que no se va a poder retirar, ¿ok? Este capital mínimo que va a estar en nuestra sociedad, que decíamos que no se puede retirar, se convierte en una cuestión muy importante, porque a través de este capital mínimo, pues hay una garantía. Hay una garantía para los acreedores y también hay una garantía para los accionistas. ¿Por qué? Bueno, porque este capital no se va a poder disminuir, ni se va a poder retirar, ni se va a poder reembolsar, ni se va a poder reembolsar, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que va a pasar con este capital mínimo? Bueno, pues tenemos que este capital mínimo es el que va a estar ahí, tiene que estar ahí forzosamente, y con ese capital, bueno, igual también se va a poder hacer frente a las necesidades de la sociedad. ¿Ok? Bueno, siguiendo por lo que hace a estas sociedades de capital variable, vamos a encontrar que puede haber variaciones en las sociedades de capital fijo. Para que pueda haber variaciones en estas sociedades de capital fijo, vamos a tener que estas variaciones, pues bueno, van a estar sujetas a formalidades, van a estar sujetas también a supuestos esenciales y también van a estar sujetas a obligaciones y derechos de los socios y de los terceros. Y también va a haber requisitos de publicidad, ¿ok? Ok, de acuerdo a las formalidades, bueno, estas formalidades tendríamos que irnos a lo que nos dice nuestro artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué nos dice este artículo 5? Bueno, pues tenemos acá, por lo que hace a este artículo, vamos a tener, bueno, nos señala, ¿no?, que las sociedades, artículo 5 nos dice, las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma será constar con sus modificaciones. El fedatario público no autoriza la escritura o póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley. La sociedad por acciones simplificada se constituirá a través del procedimiento establecido en el capítulo
14º de esta ley. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues tenemos acá nos está hablando entonces que toda variación que se haga pues debe de ser en escritura pública, ¿no? Fundamento, artículo 5 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. En el artículo 6 nos habla de la escritura o póliza constitutiva de una sociedad y entre estos nos habla, por lo que hace a la fracción quinta y a la fracción sexta, pues nos habla de lo que es el capital social, ¿no? Ok, y acá también, bueno, nos habla de cuál va a ser el tipo de capital con el que se va a conformar esta sociedad, y acá nos habla también que cuando nosotros señalemos que va a haber una sociedad, es una sociedad de capital variable, bueno, pues es obligatorio que se establezca cuál va a ser el mínimo fijo que va a estar en esta sociedad, ¿no? Ese mínimo que no se va a poder sacar, que no se va a poder modificar, ¿no? Y decíamos, y que sirve para garantía tanto para los socios como para los acreedores, ¿ok? Acá también, por lo que hace a las formalidades, nos habla, acá vuelve a entrar de nuevo lo que es el artículo 9, si se trata de una reducción del capital. Acá nos dice, en el segundo párrafo, ¿no? Y la reducción del capital social efectuada mediante reembolso a los socios o liberación concedida a estos de exhibiciones no realizadas se va a publicar en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Bueno, porque de una u otra forma se está cambiando, se está modificando lo que es nuestro capital social, y este capital social, bueno, pues hay que hacerlo, recordemos, todo lo que tiene que ver con nuestras sociedades, pues todo es público, a todo hay que darle publicidad, ¿no? Y esto es para tranquilidad tanto de los socios como de los terceros. Entonces en esa situación se tiene que hacer público este aumento o esta disminución de este capital, ¿ok? Bueno. ¿Qué es el régimen de capital variable? Pues eso ya lo habíamos comentado hace un rato, ¿no? Es una modalidad que puede adoptar las sociedades mercantiles. Fundamento, artículo 1. En el artículo 1, pues lo veíamos hace un rato, ¿no? Que nos menciona todos los tipos de sociedades mercantiles que hay, y ahí también en el propio artículo nos mencionaba lo que era el capital variable, ¿no? Que podían establecerse o constituirse bajo un capital variable, ¿no? Y en el artículo 227 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de igual forma nos dice que cualquier sociedad puede transformarse en una sociedad de capital variable. Sí, porque decíamos, a lo mejor nosotros lo establecemos como un capital fijo. Si es un capital fijo, este capital no se puede modificar. No se puede modificar hasta que se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, ¿no? Que cuáles serían, bueno, se tiene que llegar a una determinación de posteriormente, se tiene que modificar lo que es el contrato de sociedad y hacer las anotaciones correspondientes en el Registro Público de Comercio, ¿no? Y en la Secretaría de Economía. Ok, bueno. Acá también hablábamos hace un rato de lo que es el capital social mínimo. Acá nos dice, los conceptos capital social fundacional y capital social mínimo no son necesariamente coincidentes. Decíamos, ¿no? El capital mínimo, ¿cuál es el capital social fundacional? Pues es el capital que nosotros como socios fundadores establecemos, que va a ser el capital con el cual vamos a crear nuestra sociedad, ¿no? Pero este capital social, bueno, puede aumentar, ¿no? O igual puede disminuir. Entonces por eso nos señala que no es lo mismo el capital social fundacional y el capital social mínimo. El capital social mínimo nosotros lo vamos a establecer y vamos a señalar que ese capital mínimo no va a poder desaparecer. Ese capital tiene que estar en nuestra sociedad, ese capital no lo vamos a tocar nosotros, ¿sí? ¿Ok? Bueno.
siguiendo por lo que hace a este tipo de, a este régimen de capital variable, tenemos nosotros que vamos a encontrar lo que nos dice el artículo 217. Este artículo 217 nos habla de la sociedad anónima, ¿no? Nos dice, en la sociedad anónima, en la de responsabilidad limitada y en la comandita por acciones se indicará un capital mínimo que no podrá ser inferior al que fijen los artículos 62 y 89. En las sociedades en nombre colectivo y en comandita simple, el capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial. Queda prohibido a las sociedades por acciones anunciar el capital cuyo aumento esté autorizado sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Los administradores o cualquier otro funcionario de la sociedad que infrinjan este precepto serán responsables por los daños y perjuicios que se causen. Sí, recordemos, el capital mínimo es el que le da tranquilidad a la sociedad, a los socios les da tranquilidad, pero también le da tranquilidad a los terceros. A los terceros, bueno, porque ya con ello sabemos que hay un capital con el cual va a estar trabajando lo que es nuestra sociedad. ¿Ok? También nosotros, por lo que hace a este capital variable, tenemos nosotros que puede haber un capital social máximo. Este capital social máximo tenemos que es el límite superior del capital, cuyo monto tampoco puede modificarse sin cumplir con las formalidades establecidas por la ley. ¿Ok? Bueno, acá tenemos en la pantalla diversos criterios jurisprudenciales en donde nos habla del aumento y disminución del capital, ¿sí? Bueno, este aumento y disminución estaríamos hablando de sociedades de capital variable, ¿sí? Recordemos, el capital variable a qué hace referencia, pues nada más a lo que son las cuestiones económicas, ¿no? Y por lo que hace a la forma en la cual vamos a fundar nuestra sociedad, bueno, ahí nosotros tendríamos que checar los tipos de sociedades que hay y de acuerdo a este tipo de sociedad, pues vamos a checar entonces cuál es la que a nosotros nos conviene para poderla utilizar, ¿ok? Bueno. Ok, acá tenemos, por lo que hace esta jurisprudencia, bueno, vamos a leer nada más lo más importante, ¿no? Nos dice, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que en las asambleas extraordinarias se tratarán, entre otras cosas, el aumento o reducción del capital social. También lo es que, de acuerdo con el artículo 213, relativo a las sociedades de capital variable, este puede aumentar o disminuir sin más formalidades que las establecidas en el capítulo octavo del propio ordenamiento. Por lo tanto, basta la anotación de la modificación correspondiente en el libro de registro de variaciones del capital social de la empresa, conforme a los principios de autonomía de las partes y libertad contractual, así como el derecho humano de libertad de asociación, es decir, es innecesario que se celebren asambleas extraordinarias y consecuentemente que las actas de ellas deriven, se protocolicen ante el fedatario público o en el registro público del comercio, pues ello contravendría lo indicado en el capítulo octavo, así como la autonomía de la sociedad para su autorregulación.
Ok, bueno, acá entonces de igual forma nos está hablando en estos criterios jurisprudenciales de cómo puede aumentar, cómo puede disminuir nuestra sociedad y qué es lo que vamos a realizar para que esto pueda ocurrir, ¿no? Todos esos requisitos donde los encontramos, pues bueno, ya vimos, ¿no? En el capítulo octavo de nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿ok? Bueno. Miren, acá tenemos otro criterio jurisprudencial. Dice, sociedades de capital variable no requieren modificar su estructura social para aumentar o disminuir su capital. Esto porque estamos hablando que desde el inicio nosotros conformamos nuestra sociedad como una sociedad de capital variable. Si nuestra sociedad fuera de capital fijo, acá sí tendríamos que hacer las modificaciones respectivas en el contrato de sociedad, ¿sí? Si es que nosotros vamos a suponer, ¿no? Nosotros establecimos que queremos que nuestra sociedad es de capital fijo, pero bueno, ahora ya checando toda esta situación ya no nos conviene que sea de capital fijo, ahora lo que nos conviene es que sea una sociedad de capital variable, ¿no? Si estamos en esa situación, bueno, hay que realizar los cambios respectivos, ¿ok? Y hacer las anotaciones respectivas igual en nuestro libro de la sociedad, ¿ok? Bueno. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del régimen de capital variable? Bueno, acá entonces la naturaleza jurídica del régimen de capital variable, vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, pues estamos ante la presencia de una sociedad mercantil. Cuando nosotros conformamos el contrato de sociedad, nosotros como socios, pues estamos celebrando un contrato. Si estamos celebrando un contrato, nosotros acá tenemos lo que es la libertad contractual. ¿Qué es la libertad contractual? Bueno, que las partes se van a poner de acuerdo como a ellas les parezca, como a ellas les convenga, ¿no? A eso se refiere la libertad contractual, ¿no? Decíamos, en todo tipo de contrato pues va a existir eso, ¿no? ¿Qué es lo que importa en un contrato? Pues el cómo se establecen o cómo llegan al acuerdo las partes, ¿no? Acá una parte puede proponer y la otra parte puede aceptar, ¿no? Bueno, si acá ya estamos en esa situación, pues bueno, cada uno hizo uso de su libertad contractual, ¿no? De poder establecer el cómo van a funcionar. ¿Ok? Entonces tenemos acá, por lo que hace a esta naturaleza jurídica del régimen de capital variable, tenemos entonces que acá hay un régimen voluntario, ¿sí? Hay un régimen voluntario y acá en este régimen voluntario pues establecen cuál va a ser el tipo de capital con el cual se van a conformar, ¿ok? Ellos deciden qué tipo de capital es. Si estamos hablando que es un capital variable, pues ya decíamos, la característica es esa, que este capital puede aumentar y puede disminuir. Bueno, este capital va a aumentar y va a disminuir de acuerdo a como se haya establecido en el contrato de sociedad, ¿no? ¿Ok? Y si no, pues entonces nos tendríamos que regular este aumento y disminución de capital de acuerdo a lo que nos señala el capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Entonces tenemos, son sociedades de capital variable aquellas que en sus estatutos adoptan en forma expresa tal modalidad, indicando también en su razón social o denominación las palabras de capital variable o bien las abreviaturas de C y V, ¿no? Ya con ello nosotros sabemos que es una sociedad de capital variable. Y tenemos que el efecto principal de estas sociedades son las variaciones del monto del capital social y estas variaciones tienen que cumplir las formalidades establecidas en el capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este capítulo octavo que habla de esta variación de capital y que abarca los artículos del 212 al 222.
tenemos que esta indicación pues también debe estar inserta en el contrato de sociedad, en donde se manifieste el cómo puede aumentar o puede disminuir el capital social, ¿sí? ¿Ok? Acá vamos a tener que solamente procede a aumentar el capital por aportaciones posteriores o bien por admitir nuevos socios. Y acá también tenemos que puede reducir el capital por retiro total por retiro total o retiro parcial de las aportaciones. Acá entonces tenemos que los aumentos van a consistir en capitalización de utilidades, ¿sí? O bien acá también va a haber una reevaluación de los activos, ¿ok? Ok, bueno, acá siguiendo con esto, con lo que es el capital variable, tenemos nosotros lo siguiente. Acá tenemos lo que hemos estado comentando, ¿no? Nos dice el artículo 215, a la razón social o denominación propia del tipo de sociedad se le añadirán siempre las palabras de capital variable. El efecto principal de estas sociedades es que las variaciones del monto del capital solo cumplan las formalidades establecidas por el capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Ok? Acá tenemos, acá nos dice el artículo 213, en las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones sin más formalidades que las establecidas por este capítulo. ¿Ok? Si hay un aumento, hay una reducción del capital, los socios van a tener derecho de retirarse o también tienen, bueno, si es que ellos no están de acuerdo con esta variación del capital, o también ellos van a poder suscribir nuevas acciones, ¿ok? Bueno, entonces acá de una u otra forma tenemos que estos serían los derechos que tienen los socios. Yo como socio no estoy de acuerdo en que se admitan nuevos socios para que pueda aumentar el capital social. Bueno, pues yo puedo hacer uso de ese derecho, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me voy a retirar, ¿no? Yo me hago a un lado, ustedes sigan con su sociedad, bueno, a mí me van a tener que realizar la aportación correspondiente, ¿no? O bien también, si va a aumentar el capital social, pues yo puedo entonces también adquirir nuevas acciones, ¿no? ¿Ok? Bueno. ¿Ok? Aumento y reducción del capital lo encontramos también en el artículo 216 que va enfocado al mismo punto, ¿no? Lo que hemos estado mencionando, ¿no? Bueno, también acá se nos señala por lo que hace a los artículos 220 y 221, eh, que el retiro parcial o total de las aportaciones no debe afectar el capital mínimo. Fundamento lo encontramos en el artículo 220 y 221 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Ok? En cuanto al aumento por suscripción de nuevas acciones, bueno, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Fundamento artículo 89, fundamento artículo 141 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Ok? Bueno,
Esos serían los aspectos más importantes de lo que es el sistema de capital variable, ¿no? Ya vimos, puede variar nuestro capital en nuestra sociedad, sí, pero para que sea una forma más sencilla de poder aumentar o poder disminuir, pues es muy importante que establezcamos que nuestra sociedad mercantil va a tener su régimen económico de capital variable, ¿ok? Bueno. Bueno, ahora vamos a platicar de otro tema. Vamos a hablar qué es lo que pasa con las sociedades cuando se pretenden disolver, cuando se disuelven y cuando se liquidan, ¿ok? Acá es un tema muy importante. Decíamos nosotros, ¿no? Cuando creamos una sociedad, pues realmente lo que queremos es recibir ganancias, ¿no? Acá hablábamos desde el inicio, ¿no? ¿Qué me conviene ser? ¿Qué me conviene? ¿Ser un comerciante individual o ser un comerciante social? Decíamos, si yo soy un comerciante individual, yo voy a poner en riesgo todo mi capital, ¿sí? Si funciona o no funciona mi sociedad, si funciona o no funciona como comerciante individual, bueno, pues acá sí va a haber una afectación, porque el que va a terminar afectado, pues voy a ser yo, porque ya puse todo mi capital con el que contaba, está puesto en mi negocio, ¿no? En mi negocio, y esto que va a pasar, bueno, pues si no funciona, voy a perder todo mi capital. ¿Qué es lo que yo decido? Bueno, pues lo que me conviene más es ser un comerciante social, ¿no? Es decir, me junto con varias personas para que así entonces, si no llegara a funcionar mi negocio, no me voy a ver afectado de igual forma, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me voy a ver afectado? Bueno, pues porque y las pérdidas las vamos a asumir entre todos los socios, ¿no? Cosa que no pasa cuando yo nada más soy un comerciante individual. Si algo no me funciona, bueno, pues el que va a tener el perjuicio, pues voy a ser yo, ¿no? Porque bueno, ahí ya puse todo mi capital, todo está en juego ahí, ¿no? Pues decíamos, ¿qué es lo que me conviene? Pues a mí me conviene ser un comerciante social, porque si no funciona, bueno, no voy a poner en riesgo todo mi capital, y si funciona, bueno, entre todos nos vamos a repartir lo que son las ganancias, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso era lo que hemos estado comentando. Pero bueno, igual también acá puede darse el caso de que ya nosotros creamos nuestro contrato de sociedad y se estableció que esta sociedad pues solamente iba a tener un término de 10 años, ¿no? Ya pasaron los 10 años, bueno, ahora ya es momento de disolver nuestra sociedad, de darla por terminada. Bueno, hay que disolverla y hay que liquidarla. Estas son dos palabras totalmente diferentes, ¿no? Cuando yo disuelvo, ¿cuándo? Bueno, pues cuando se haya cumplido con el término establecido en mi contrato de sociedad. Si yo establecí que nada más mi sociedad iba a durar 10 años, 30 años y ya se dieron, bueno, pues ya es momento de dar por terminada la sociedad y ahora hay que liquidarla. ¿Qué quiere decir liquidar? Bueno, pues hay que, con lo que nos hayamos quedado de nuestra sociedad, con lo que, del capital social de nuestra sociedad, bueno, pues ahora vamos a dividirnos entre los socios, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la disolución. ¿Qué es la disolución? Bueno, tenemos nosotros en la pantalla lo que es una definición. Nos dice, disolución de la sociedad se da invariablemente antes de la liquidación de la misma. Es un estado previo al fin de la sociedad y tiene la característica de que la sociedad no pierde su personalidad jurídica, sino solo su capacidad legal para el cumplimiento de su objeto mismo, que al disolverse cambia totalmente, pues ahora será el de poner en liquidación a la sociedad. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? La disolución, ¿cuándo se va a dar? Bueno, cuando nosotros ya hemos decidido dar por terminada nuestra sociedad, ¿no? Ahí ya
Todos estamos de acuerdo en que vamos a dar ya por terminado nuestra sociedad, nuestra agrupación, ya no vamos a existir, ¿no? Ok, ya nos pusimos de acuerdo, bueno, es una etapa previa a la liquidación, ¿ok? Ya nos los dicen el propio tratadista Miguel Acosta. También acá, bueno, ahí tenemos también la definición del diccionario de la Real Academia, que nos dice: disolución es relajación, rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Ya está más que claro, ¿no? Vamos a disolver nuestra sociedad, vamos a darla por terminada nuestra sociedad. Ya. ¿Por qué? Pues porque ya cumplió su objetivo, o a lo mejor no nos está funcionando nuestra sociedad, no nos está funcionando. Bueno, entonces, ¿saben qué? Pues ya hay que darlo por terminado. Ya hay que darlo por terminado, ¿sale? ¿Ok? Bueno. Vamos, a eso se refiere la disolución. ¿Ok? Miren. Regresando, disolución, ¿qué es? Es romper los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Ya, damos por terminado, ¿ok? Acá tenemos en la pantalla el artículo 230 que nos habla de la sociedad en nombre colectivo, y ahí nos dice: se disolverá, salvo pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios, o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de los socios. En caso de muerte de un socio, la sociedad solo podrá continuar con los herederos cuando estos manifiesten su consentimiento. De lo contrario, la sociedad, dentro del plazo de 2 meses, deberá entregar a los herederos la cuota correspondiente al socio difunto, de acuerdo con el último balance aprobado. Las disposiciones establecidas en el artículo anterior son aplicables a la sociedad en comandita simple y a la sociedad en comandita por acciones en lo que concierne a los comanditados. Recordemos, ¿quiénes son los comanditados? Pues son los que tienen la responsabilidad más amplia. Recordemos nosotros que en las sociedades de nombre colectivo, ¿qué es lo que nos importa? Nos importa mucho las cualidades que tienen el socio, ¿no? Nos importa la persona, ¿no? Nos importa con quién estamos celebrando nuestra sociedad, ¿no? Decíamos, ahí no nos importa, en la sociedad de nombre colectivo no nos importa el capital, sino nos importa con quién hayamos celebrado nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué nos importa eso? Bueno, porque eso le va a dar seguridad a los demás socios, ¿no? ¿Ok? Bueno, siguiendo con lo que es la disolución, vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. En esta Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 229, nos señala que las sociedades se disuelven por expiración del término fijado en el contrato social. Era lo que decíamos, ¿no? A lo mejor nosotros en el contrato de sociedad, cuando lo celebramos, establecimos un tiempo, ¿no? Señalamos, ¿sabes qué? Nuestra sociedad va a funcionar por 10 años, ¿no? Todos nos pusimos de acuerdo, mira, vamos a echarle ganas por 10 años, esto tiene que funcionar para que nosotros pues tengamos ganancias y posteriormente cada uno pueda tener su negocio en lo particular, ¿no? ¿Ok? Bueno, fijamos los 10 años. Una vez que ya se concluyen los 10 años, pues ya hay que dar por terminada nuestra sociedad, porque así lo establecimos en nuestro contrato de sociedad. Entonces hay que disolver ya la sociedad, ¿ok? El segundo párrafo nos dice: por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. De igual forma, a lo mejor nosotros establecimos, teníamos materia prima, ¿no? Y establecimos en nuestro contrato de sociedad, una vez que nosotros concluyamos, una vez que terminemos esta materia prima, vamos a terminar nuestra sociedad. Ok, ya terminamos nuestro material, ya no tenemos más, bueno, pues ya hay que disolver la sociedad, ok. O igual hayamos establecido un objetivo, ¿sabes qué? Hasta que nuestra sociedad, de nuestra sociedad obtengamos la ganancia de 15 millones de pesos, una vez que logremos esa ganancia, ¿sabes qué? Vamos a dar por terminada nuestra sociedad, ¿no? Somos 3 socios para que a cada socio le toque los 5 millones de pesos,
Entonces, una vez que consigamos los 15, damos por terminada nuestra sociedad. Bueno, pues ya se logró el objeto principal de la sociedad, ¿no? Ya logramos los 15 millones de pesos, igual tiene que disolverse la sociedad. Dice, por acuerdo de los socios tomados de conformidad con el contrato social y con la ley. Ok, acá por ejemplo, acá igual, si nosotros ya llegamos, a lo mejor ya no nos cansó el estar en esta sociedad o hay problemas en esta sociedad y ¿sabes qué? Nos ponemos de acuerdo, mira, para ya no seguir teniendo tantos conflictos entre los socios, pues vamos a dar por terminada nuestra sociedad. Ok, si nosotros como socios llegamos a ese acuerdo, pues igual la sociedad se va a tener que terminar, se va a tener que disolver. Ok, nos dice, porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo en esta ley o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. Recordemos, para que nosotros podamos hablar de una sociedad mercantil, ¿cuál es el número que necesitamos para formar una sociedad? Pues mínimo 2 personas, ¿verdad? 2 personas como mínimo necesitamos. Si en uno de los socios se sale, pues ya no estaríamos hablando de una sociedad, ya estaríamos hablando de un comerciante individual, ya no es un comerciante social, ya es un comerciante colectivo, ya es un comerciante individual, ¿no? Al ser un comerciante individual, pues no hay sociedad, porque nos faltaría otra persona para que nos podamos llamar sociedad, ¿no? Bueno, ese es el número de accionistas, ¿no? Dice, cuando el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo, que tiene mucho que ver con lo mismo, ¿no? Decíamos, para que podamos hablar de una sociedad, mínimo necesitamos 2 personas. O nos dice, o porque las partes de intereses se reúnen en una sola persona. Sí, ya no estamos ante la presencia de una sociedad, ya estamos ante la presencia de un comerciante individual. ¿Ok? Dice, por la pérdida de las 2/3 partes del capital. Ok, acá ¿qué podría ser? Bueno, ya no teníamos nuestro capital, pero sabes que este capital, ya no tenemos capital, ahora lo que tenemos son muchas deudas, ¿no? Muchas deudas y pues ya no hay dinero en nuestra sociedad. El capital que teníamos pues se fue utilizando para ir cumpliendo con los compromisos sociales, ¿no? El pago de los trabajadores, el pago de los acreedores, ya no tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que dar por terminada nuestra sociedad. Hay que darla por terminada porque si no nos vamos a llenar de más deudas y bueno, eso nos va a ocasionar a la larga más problemas, ¿no? Dice, por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes conforme a las causales previstas en las leyes aplicables. Ok, si ya la autoridad dictaminó y ya ella checó que lo que más conviene es dar por terminada una sociedad, pues vamos a tener que acatar esa decisión judicial, ¿sí? ¿Ok? Cuando hay una sociedad, tenemos una sociedad, ¿no? Cuando se forma una sociedad, es algo bueno tanto para la comunidad como para el Estado. ¿Por qué? Porque esta sociedad va a crear empleos, ¿no? Va a crear empleos, va a tener fuentes de trabajo, ¿no? Y eso pues nos conviene a todos, ¿no? Porque entre más sociedades haya, pues va a haber más fuentes de trabajo y bueno, eso beneficia a todos. Por eso es que cuando una sociedad se va a declarar en quiebra, lo que se pretende es que realmente no haya un cierre de esa sociedad, ¿no? Lo que se quiere es que esta sociedad siga funcionando porque va a seguir dando trabajo, ¿sí? Bueno, y vamos a ver eso más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el procedimiento de quiebra? Porque lo que se pretende es que no las empresas no se vayan a quiebra, no nos conviene porque se pierden fuentes de trabajo, ¿ok? Bueno, entonces estas son las causas por las cuales una sociedad puede disolverse, puede dar ya por concluida, ya puede dar por terminado este contrato social, ¿ok? Bueno. Ya vimos, las causas están igual en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Vamos a encontrar nosotros 2 tipos de disolución de la sociedad. ¿Cuáles van a ser estos 2 tipos? Bueno, pues los tipos vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos nosotros que
puede haber una disolución obligatoria o una disolución no obligatoria. ¿Obligatoria cuándo va a ser? Bueno, va a ser una disolución obligatoria cuando la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé, cuando se haya, va a ser obligatoria cuando en el contrato de sociedad se haya establecido que el plazo, ¿no? Decíamos, a lo mejor en el contrato de sociedad establecimos, sabes que nuestra sociedad va a durar 10 años, ya se concluyeron los 10 años, bueno, ya se tiene que disolver, ya es obligatorio porque así está establecido en nuestro contrato de sociedad, ¿ok? También nos dice que otra causa por la cual va a ser una disolución obligatoria es cuando el objeto sea ilícito o la ejecución habitual sea de actos ilícitos. Ejemplos, pues podríamos hablar, a lo mejor nosotros nos estamos dedicando a una actividad ilícita. Un ejemplo, pues bueno, es una sociedad, nosotros lo que hacemos es, nuestra sociedad lo que está haciendo es transportando a lo mejor marihuana, ¿no? Cocaína, bueno, esas cuestiones son ilícitas, ¿no? Y aunque esté bien conformada nuestra empresa, nuestra sociedad, bueno, tenemos que el acto que estamos celebrando es un acto ilícito, es un delito, por lo tanto, bueno, pues la disolución la va a decretar la autoridad y una vez que se percate de esta situación, pues va a ordenar que esta disolución, ¿no? Y acá estaríamos ante la presencia de una disolución obligatoria, porque a lo mejor a nosotros este negocio sí es redituable, ¿no? Pero al ser un delito, la autoridad, bueno, va a disolver esta sociedad, bueno, y aparte todas las consecuencias penales que van a acarrear, ¿no? ¿Ok? Decíamos nosotros, por ejemplo, los narcotraficantes, ¿no? Ellos se consideran empresarios, ¿no? Ellos empresarios, bueno, ellos no pueden ser empresarios porque la actividad que están realizando es una actividad ilícita, ellos son delincuentes, ¿no? ¿Ok? Disolución no obligatoria. Nos dice, la disolución obligatoria se caracteriza por tener por causa un acto o un hecho no fatal, pues para que surta sus efectos requiere de un acto potestativo de los socios, es decir, un acuerdo de disolver la sociedad o una decisión de reconocer o de comprobar de que ha ocurrido un hecho subsanable que no se desea remediar. ¿Ok? Acá a lo mejor sabes que nosotros éramos 5 amigos, 5 amigas, que nos llevábamos muy bien, decidimos formar nuestra sociedad, pero ya estando en sociedad, ya trabajando, ya viéndonos todos los días, ya para tomar las decisiones, esta relación se ha ido deteriorando y bueno, ahora ya en lugar de que trabajemos con gusto, pues nos causa muchos problemas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hay que disolver nuestra sociedad, hay que dar por terminada nuestra sociedad. Y en esta situación que va a pasar, pues estaríamos ante la presencia de una disolución no obligatoria, ¿sí? No obligatoria, simplemente acá todas de común acuerdo decidimos dar por terminada esta relación contractual, ¿no? Ya no queremos seguir juntas. Pues es una disolución no obligatoria, no nos está obligando los hechos o la situación de la empresa, ¿no? No estamos en números rojos, podríamos seguir continuando, pero bueno, ya nosotros ya no nos soportamos, ya no queremos estar. Bueno, pues entonces hay que dar por terminada nuestra sociedad. Todas de común acuerdo vamos a dar por terminada esta sociedad, ¿ok? ¿Cuáles son los órganos competentes? ¿Cuáles son los órganos competentes para poder llevar a cabo nuestra disolución de la sociedad? Bueno, pues tenemos que nuestra ley no exige el acuerdo de la Junta de Socios o de la Asamblea de Accionistas cuando la disolución tenga por causa la consumación del objeto social o la imposibilidad de seguir realizándolo. Acá, en esta situación, no tiene que haber ningún acuerdo. Claro, porque decíamos, a lo mejor en el contrato de sociedad establecimos, sabes que vamos a estar funcionando 10 años, bueno, pues ya se estableció
se estableció esa situación, o como decíamos hace un rato, ¿sabes qué? Hasta que nuestra sociedad nos dé la ganancia de 15 millones de pesos, cuando nos dé esa ganancia, nosotros vamos a dar por terminada nuestra sociedad, porque ya logramos el objetivo, ¿no? Bueno, en esa situación, al haberse establecido esa situación en el contrato de sociedad, pues acá ya no hay que ponerlo a consideración de los socios, ¿no? No, ya logramos el objetivo, ya se va a dar por terminado la sociedad, ¿ok? Nosotros nos dice la reducción del mínimo de socio, eso sí, señalábamos hace un rato, ¿no? Para que podamos hablar que somos una sociedad necesitamos mínimo 2 personas. Si ya uno de los socios ya se fue de nuestra sociedad, ya no está en nuestra sociedad, bueno, ya no podemos hablar que somos una sociedad. Acá en esta situación somos un comerciante individual. Hacer un comerciante individual pues no tiene razón de ser nuestra sociedad. Por esa situación hay que dar por terminada nuestra sociedad, ¿ok? Fundamento. Lo encontramos artículo 78, fracción primera y segundo, artículo 182, fracción segunda y decimoprimera, y artículo 208 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos que va a producir la disolución de nuestra sociedad? Bueno, pues los efectos van a ser efectos inmediatos. Los efectos inmediatos que va a producir la disolución son la cesación de la capacidad jurídica de la sociedad para realizar nuevas operaciones y un cambio en los órganos sociales, sin que ello implique la pérdida de la personalidad jurídica en razón de que la sociedad la conserva para los efectos de la liquidación. ¿Qué nos quiere decir acá? Bueno, acá una vez que nosotros acordamos ya dar por terminada nuestra sociedad, bueno, ya se acordó, ya que nosotros ya no podemos seguir celebrando contratos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad ya está terminando, ¿no? Y si nosotros celebráramos contratos con los acreedores, o con terceras personas, bueno, acá podría pensarse que a lo mejor vamos a cometer un fraude, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si ya estamos llegando, ya decidimos que se va a dar por terminada nuestra sociedad, pues ya no puedo seguir celebrando contratos, porque bueno, ya ¿qué va a respaldar ese contrato? ¿Qué lo va a respaldar si la sociedad ya no va a existir? ¿Sí me explicó? Entonces, por eso se nos dice, va a haber, ¿cuáles son los efectos que produce? Pues una cesación de la capacidad jurídica de la sociedad para realizar nuevas operaciones. Sí, yo ya no puedo realizar nuevas operaciones a nombre de la sociedad porque la sociedad ya se concluyó, ya acabó, ¿no? Ya no existe, por así decirlo, ¿no? ¿Ok? Dice, cesación de la capacidad jurídica de la sociedad para realizar nuevas operaciones. Sí, ya no puedo porque ya concluimos nuestra sociedad. Y un cambio en los órganos sociales, sin que ello implique la pérdida de la personalidad jurídica en razón de que la sociedad la conserva para los efectos de la liquidación. Claro, ya ahorita terminamos o decidimos ya dar por terminada nuestra sociedad, ¿no? Hoy día, ¿qué? 10 de noviembre, ¿no? Pero saben que antes del 10 de noviembre todavía tenemos obligaciones sociales. ¿Cuáles son nuestras obligaciones sociales? Bueno, pues tenemos que pagarle a nuestros trabajadores, ¿no? Esa es una obligación de la sociedad. ¿Sabes qué? Nosotros le habíamos pedido materia prima al proveedor XXX, ¿no? Y al proveedor ZZZ, ok, ahí qué tenemos que hacer, bueno, ok, ya dimos por terminada nuestra sociedad, pero están esas obligaciones sociales que tenemos que cumplir. ¿En qué momento las vamos a cumplir? En el momento que llevemos a cabo la liquidación de la sociedad, ¿sí? Ya con el dinero que tenemos de nuestra sociedad, con el capital social que se tiene, con ese capital social se va a hacer frente a estas obligaciones sociales. ¿Sí? No puedo decir, sabes que como ya concluí mi sociedad, ya no existe mi sociedad, pues ya a ti proveedor ya no te puedo pagar, ¿verdad? Ya a ti trabajador ya no te puedo pagar porque yo ya terminé mi sociedad. No. Todavía tenemos
obligaciones sociales que tenemos que cumplir. ¿En qué momento las vamos a cumplir? Pues en el momento que se lleve a cabo la liquidación, ¿ok? ¿Sí me explico, compañeros? La disolución, que es cuando ya determinamos, se determina, cuando ya es el momento de dar por terminada la sociedad. Y la liquidación, que es, pues como el nombre lo dice, es cuando ya vamos a hacer frente a todas estas obligaciones sociales que tiene pendiente nuestra sociedad, y que tenemos que cumplirlas, ¿ok? ¿Cómo las vamos a cumplir? Pues con el capital social que tenemos, ¿ok? Ok, bueno, entonces ya vimos qué es la disolución. Ahora vámonos con qué es la liquidación. ¿Qué es primero? La disolución y luego es la liquidación. Disolución, determinamos que ya se va a terminar nuestra sociedad, ¿no? Ya se va a terminar nuestra sociedad porque cumplimos con su objetivo, porque ya feneció el plazo que habíamos señalado en nuestro contrato de sociedad, porque ya no tenemos capital para poder seguir funcionando, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, pero ya la disolución es que nosotros damos por terminada nuestra sociedad. Y ahora vamos a la segunda etapa, la liquidación. ¿Qué es la liquidación? Bueno, tenemos nosotros que la liquidación en las sociedades mercantiles es el conjunto de actos encausados a concluir los vínculos establecidos por la sociedad con terceros, con los socios y con los socios entre sí. Acá la liquidación de la sociedad comprende dos etapas: la que comprende las operaciones de liquidación propiamente dichas y las que tiene por objeto la división y distribución del haber social de los socios. ¿Ok? ¿Sí nos queda un poquito claro, compañeros? Dice acá, liquidación viene de liquidar, hacer el ajuste formal de una cuenta, poner término a algo o a un estado de cosa, desistir de un negocio o de un empeño. Ok. Regresamos, disolución, decidimos ya dar por terminada nuestra sociedad. ¿Sí? Ya decidimos dar por terminada nuestra sociedad, ahora vamos a la siguiente etapa, que es la liquidación. Bueno, pues ahora hay que pagar lo que debemos, ¿no? Hay que pagar lo que debemos, hay que saldar nuestras cuentas, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con el capital social que tenemos, porque bueno, todavía debemos de tener una parte, ¿no?, de este capital social, ¿no? Este capital social, ¿qué vamos a hacer? Pues en primer lugar hay que pagarle a los trabajadores lo que le adeudamos, hay que pagarle también a lo que es los proveedores, ¿no? Bueno, si hay terceras personas, pues sigo de igual forma, ¿ok? Esa es la liquidación. Pues acá tenemos el conjunto de actos encausados al concluir los vínculos establecidos por la sociedad con terceros, con los socios y entre los socios, ¿no? ¿Ok? Nosotros vamos a encontrar dos tipos de liquidaciones. Una es la liquidación judicial y otra es la liquidación no judicial. La judicial es la que proviene de una sentencia emitida por un juez. Esta sentencia en donde se va a emitir en un concurso mercantil. O bien la nulidad de la misma por tener un objeto ilícito o por realizar habitualmente actos ilícitos. ¿Ok? En esa situación, ¿qué va a haber? Pues una determinación de la autoridad. Ella nos va a decir, ¿sabes qué? Tienes que disolver tu sociedad y aparte liquidarla, ¿no? Hay que liquidar, hay que saldar todo lo que tú debes, ¿no? Todos tus compromisos sociales hay que saldarlos, ¿no? Y otro tipo de liquidación es la no judicial. Nos dice, es la que toma su origen de cualquiera de las causas de disolución, incluida la que se refiere a la expiración del término. Sí, te decíamos, ¿no? Sabes que nosotros nos asociamos, nos juntamos para poder trabajar durante 10 años, ¿no? Ya concluyeron los 10 años, bueno, pues ahora vamos a disolverla y a liquidar nuestra sociedad, ¿ok?
A través de la liquidación se va a proteger a los acreedores. ¿Cómo se va a proteger? Bueno, tenemos acá que la liquidación no judicial de la sociedad, que está contemplada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, concede a los socios la más amplia libertad para establecer las reglas cómo se va a realizar la liquidación. Pueden hacerlo de acuerdo a las estipulaciones que haya en su contrato de sociedad o bien de acuerdo a las decisiones que tomen los socios, ¿sí? ¿Ok? Entonces, acá estaríamos hablando de una liquidación no judicial, ¿no? La liquidación no judicial nos vamos a ir, si se estableció en el contrato de sociedad, a cómo se haya establecido. Si no, pues a los acuerdos que se tomen en la junta de socios, ¿sí? O en la asamblea de los socios. Acá lo más importante es que cuando nosotros creamos lo que es el contrato de sociedad, pues que en el contrato de sociedad también se establezca en qué momento se va a disolver la sociedad y cómo se va a liquidar esta sociedad, ¿no? Eso es muy importante que se establezca para que entonces de ahí ya nos vayamos más rápido, ¿no? Más fácil. Ya nada más nos tendríamos que remitir a lo que está establecido en el contrato de sociedad y ya con ello para poder dar por terminada nuestra sociedad y para poder liquidar los adeudos de nuestra sociedad con las terceras personas. ¿Ok? Ok, para poder checar cómo se va a llevar a cabo lo que es la liquidación de la sociedad, bueno, tenemos que tomar en cuenta lo que nos dice el artículo 243 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 243, 235, 242, 245, 246. Vamos a hacer lo siguiente. Se nos queda de tarea para la siguiente clase leer estos artículos de la diapositiva 11 hasta la diapositiva 16, ¿sale? Se van a checar esos artículos para que en la siguiente clase los podamos comentar, por favor, y nos podamos ir más rápido, ¿ok? El día lunes voy a tratar de que entre domingo y lunes ya tengan ustedes lo que es su cuestionario para nuestro examen. Nosotros vamos a hacer nuestro examen la próxima semana, el día jueves, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias compañeros y nos estamos saludando el día martes. Hasta luego, abogada. Hasta luego, que tengas bonito día, Samantha. Igualmente. Adiós, Cris, que estés bien.